manejar bien lo que es un sistema de organización, de gestión de una organización. Y dentro del proceso organizacional o del proceso administrativo, como ustedes saben, tiene algunas etapas, ¿no es cierto? Lo que es planificación, organización y control. Y dentro de la parte de organización y control entraría este sistema, el cual aplica para una organización, para una empresa de cualquier tipo, ya que todas tienen, como ustedes saben, todas tienen procesos, todas tienen diferentes etapas que se deben ir cumpliendo. Entonces, justamente lo que vamos a ver en esta clase es una de las herramientas que nos permite analizar la organización, nos permite analizar el sistema de gestión con el cual se está manejando la empresa en el tema o en el área de producción en sí, de las etapas que se siguen. Podemos llamar producción, tomen en cuenta ustedes a lo que es un servicio, a las etapas que sigue un servicio. Justamente, ¿no? Como les había dicho, el otro día estaba analizando con un grupo un caso que a mí se me había llamado mucho la atención, que es el tema de cómo se gestiona o cómo han optimizado los procesos en lo que es Banco Pichincha. Justo estaba viendo y justo viendo el propósito de la organización, tienen una de sus propósitos de simplificar los procesos, brindar procesos más simples. Entonces, esa reducción de procesos viene de todo un análisis de las etapas que se deben seguir y de hecho lleva un proceso exhaustivo de qué pasos deben seguir, y en el caso de un banco es importante analizar que deben tener muchas seguridades, el control y la supervisión que deben brindar al, al, al cliente, toda esa confianza que deben brindarle al cliente, tiene que verse reflejada en las actividades que se van desarrollando. Entonces, la simplicidad a la cual han llevado ahora sus procesos a mí me parece que es súper interesante y es bueno analizarle más que nada si comparamos con los procesos que tienen otras empresas, otros bancos a nivel nacional. Son sumamente lentos, son muy engorrosos, procesos en los cuales la gente se confunde. Y como les decía, ¿no? El que no se ha confundido llenando una papeleta, no le han mandado a llenar, aunque ya haya llenado montones, no puede decir que ha hecho un trámite en un banco aquí a nivel nacional. Entonces, más o menos a esto, y hago referencia a esto porque lo que habíamos visto en la clase, en una de las primeras clases, que era lo que es análisis, el diseño de un proceso, como habíamos visto en sí, ¿no? Cómo diseñar el proceso. En esta clase lo que vamos a ver es ya cómo lo vamos a optimizar. Entonces, de igual forma podemos usar un sistema o un software como es Visagi, que es un sistema gratuito y que incluso se puede utilizar de manera como aplicación, o también lo pueden descargar en su computador. Es un programa súper liviano que permite analizar el proceso y que nos puede permitir graficar el proceso, o si no, de otra forma también en Microsoft Visio, o incluso pueden usar lo que es incluso en Word, por ejemplo, para poder trabajar estos tipos de optimización de procesos. ¿Ya? Entonces, sin más, vamos a ver la clase, vamos a comenzar con la materia. Recuerden, ustedes ya saben, pueden hacerme las preguntas que necesiten, preguntar cualquier dato o cualquier información que les parezca que necesitan una explicación, y ahí estaremos viendo la corrección. Entonces, comenzamos. Bien, entonces lo que vamos a ver en esta clase es el método PERT, ¿sí? El método PERT, y vamos a analizar también el método CPM. Ya les había hecho un poquito la introducción de lo que trata esta temática y qué es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase. Bien, el método denominado PERT corresponde a sus siglas en inglés, de Program Evaluation and Review Technique, o sea, técnica de evaluación y revisión de un programa. Entonces, es catalogado como un método cuantitativo de planificación. Se hace tras el análisis de un proceso. Como ven, nació en el año 1957. Es sumamente sencillo, de hecho es un proceso súper aplicable y manejable.
Nació a finales de 1957 como resultado de un encargo de la Oficina de Proyectos Especiales de la Armada estadounidense a la empresa consultora Bose y Allen Hamilton. El resultado fue el método PERT, cuya primera aplicación se enmarcó dentro del proyecto Polaris del ejército americano. Actuó como una herramienta para definir y coordinar lo que hay que hacer para llevar a cabo con éxito y a tiempo de los objetivos de un proyecto. Su campo de aplicación es tan amplio como el número de actividades susceptibles a planificación. Todo lo que podemos planificar puede tener o puede desarrollarse con un modelo PERT. Podemos aplicar un modelo PERT. Entonces, como les decía, lo que permite el método PERT es analizar los procesos, es determinar los procesos que se van a desarrollar. Y esto es lo interesante, que tiene diferentes funcionalidades, no podemos aplicarlos en cualquier área, en cualquier ámbito de la industria o de una organización. Permite tomar decisiones, pero no... el sistema PERT, el método PERT es un instrumento que ayuda a tomar decisiones, pero no las toma. O sea, como les digo, nosotros podemos analizar a partir de ahí, tomar una decisión, como con cualquier herramienta, como habíamos visto ya anteriormente en método Simplex y en el método de programación lineal, pero no necesariamente son obligatorios, ¿no? Uno ya la toma de decisiones ya corresponde a la persona o al encargado de la organización. Ya, es importante que las personas que intervienen en el desarrollo del proyecto tengan conocimiento de para qué sirve y cómo se desarrolla un método PERT y la metodología que se va a presentar. Bien, para esto tenemos que conocer un poco algo que, bueno, ustedes ya tienen conocimiento, ya han trabajado, lo que es un proyecto, ¿no es cierto? Y un proyecto es un conjunto de actividades que están articuladas, que se han organizado y que tienen como objetivo alcanzar, mejor dicho, que la organización o el desarrollo de un proyecto es con el fin de alcanzar varios objetivos que tengan una metodología y que permitan disminuir costos, optimizar tiempos y optimizar los recursos para poder conocer cuánto me va a costar un determinado proyecto. Entonces se deben establecer en base a normas, en base a guías de buenas prácticas, y se debe programar, y más que nada se debe establecer un tiempo previo, un tiempo que nos permita conocer cuánto nos vamos a demorar y establecer un cronograma. Entonces, en base a ese cronograma es que también para poder manejar adecuadamente ese cronograma es que nos sirve también el modelo PERT. Entonces, una cosa es un proyecto y otra es la gestión de un proyecto. Cuando vamos a gestionar un proyecto, tenemos que corresponde al proceso por el cual se planifica, se dirige y se controla el desarrollo de un proyecto, con un costo mínimo dentro del periodo de tiempo del proyecto. O sea, la gestión, al igual que cualquier otro tipo de gestión de cualquier como les digo, siempre la gestión tiene mucha relación con gerencia, y lo que corresponde, el término gestión, es la parte más completa dentro de una organización. O sea, corresponde no solamente a ejecutar, sino también corresponde a evaluar, a medir, a hacer una ejecución, a hacer una evaluación. Todo en sí lo que tiene que ver con lo que es PHBA, ¿cierto? Que habíamos conversado también, y ustedes ya deben ser expertos en lo que es PHBA. Entonces, dentro de lo que corresponde a planeamiento, programación y control, podemos decir que la planeación requiere desglosar el proyecto en actividades, estimar los recursos y el tiempo y las interrelaciones entre cada actividad. Esto es importante, las interrelaciones, recuerden cómo interrelacionamos las diferentes actividades. Programar, en cambio, se refiere a detallar las fechas de inicio y de terminación de un proyecto, y el control es la información que se requiere para analizar los procesos y analizar las dificultades que se puedan presentar en el desarrollo de un proyecto. Bien, ¿qué herramientas tenemos? Existen, como les decía, varias herramientas. En muchos casos se utiliza lo que es el gráfico de Gantt, y lo que vamos a ver en esta vez es los métodos por redes deterministas y por redes probabilísticas, que son CPM, el método de la ruta crítica, y PERT, que como ya habíamos visto igual anteriormente, es la técnica de evaluación y revisión de programas. Entonces,
Son dos modelos las gráficas de Gantt y el modelo de redes, los que nos van a permitir analizar esta planeación, programación y control de un proyecto. ¿Sí? Es importante, estos métodos ayudan mucho en la en el control y la supervisión de un proyecto. Bien, como habíamos visto, permítame que no veo. Son métodos que permiten determinar la ruta crítica de un proyecto, es decir, conocer, más que nada, conocer por dónde, en qué actividades tengo que cumplir y qué actividades, cuánto tiempo me va a tomar mi proyecto, ¿ya? Si ustedes recuerdan cuando alguna vez habíamos estado conversando, cuando yo quiero determinar si algún proceso se puede optimizar, necesito conocer cuál es su situación actual. Entonces, el mantener este sistema PERT nos va a permitir conocer de manera algo teórica, podríamos decir, y de igual forma se puede aplicar en la manera práctica, nos va a permitir conocer la situación de cómo debería desarrollarse un proyecto, o en este caso, o un proceso, y en base a eso podemos ir tomando mejoras o ir determinando qué etapas se deben eliminar o qué etapas se deberían incrementar. Bien, debemos tener las actividades bien definidas. Un proyecto requiere siempre eso, que se tengan actividades definidas y claras donde se marque el inicio y el final de cada una. Se deben separar de acuerdo a una secuencia, es decir, mantener las etapas que debe cumplir este proyecto, cada una independientemente, y de hecho cuando uno va a desarrollar un proyecto siempre es un poco difícil conocer, más que nada establecer esa cronología de las etapas. Entonces hoy vamos a ver que esta herramienta sí nos ayuda a definir esa cronología de etapas, nos ayuda a disminuir ese riesgo de equivocarnos y de cumplir etapas que tal vez antes podría haberla hecho una antes o una después, ¿ya? Bien, entonces esos tres puntitos son importantes. Ahora vamos a ver lo que corresponde al programa de evaluación y revisión PERT. Entonces, dice, como les decía, fue diseñado especialmente para la dirección y planificación, programación y control de recursos que dispone una organización. Lo maneja, generalmente esto lo tiene que manejar una persona técnica, alguien que esté encargado del desarrollo del proyecto, pero a su vez esto tiene que permitirle presentar la información. Siempre ustedes saben, hay alguien que está a cargo, ¿no? Y hay alguien que va a tener o va a necesitar tener el conocimiento de qué es lo que va a hacer el proyecto o qué es lo que se va a hacer con el proyecto. Entonces, para esto nos permite presentar esa información, o sea, ya nos permite presentar una red de información en la cual se pueda ver claramente qué es lo que yo voy a entregar en mi proyecto y el tiempo y los recursos que me va a necesitar y requerir el proyecto para su cumplimiento. Bien. Su objetivo, como les decía, controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes de los proyectos espaciales y dentro de los tiempos disponibles. Tomen en cuenta este es como una pregunta de examen del objetivo, de qué es lo que hacemos, ¿no? con el PERT, para qué nos sirve, cuál es el objetivo de mantener o de manejar un sistema PERT. CPM, en cambio, se mezclan aquí las imágenes. Listo. Fue desarrollado igual en Estados Unidos. Esta vez fue desarrollado en cambio por un programa de investigación de la firma DuPont y Remington, buscando control y optimización de costos de operación mediante la planeación adecuada de actividades y de las actividades componentes de un proyecto. También es un proceso administrativo de planeación, organización, dirección y control de todas y cada una de las actividades que un proyecto debe desarrollar durante un tiempo crítico. Y lo que buscamos es encontrar el tiempo óptimo o los casos óptimos para el desarrollo de este proyecto. Como les decía, bueno, ambas actividades fueron desarrolladas alrededor de los finales de los años 50, tienen ya mucho tiempo de existencia. De hecho, si buscamos en Google, ni siquiera en Google, en el Play Store de Google, podemos encontrar algunas aplicaciones que corresponden al método PERT.
y también nos encontramos el CPM, con el cual nosotros podemos graficar directamente ahí nuestro sistema de CPM. Esto ya les voy a indicar con qué aplicaciones más o menos se puede trabajar y de hecho es interesante, ¿no? Cómo vas graficando y miren, les voy a hacer la compartición. Les voy a compartir la pantalla para que vean dónde está. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Resumen? ¿Quién me ayuda indicándome qué es lo que hemos visto? Y si es que está interesante o no. Ya. Ah, ya, chévere, claro. Justamente ahí, de hecho, tenemos un montón de actividades que, si ustedes miran, el cronograma que tienen ahí es un cronograma de CPM. ¿En qué hablo? Es un diagrama de Gantt, ¿no es cierto? Pero también podríamos usar, miren, ahí está ay. Miren, si ustedes buscan ahí directamente ¿cómo es? En el buscador de aplicaciones, ponen PERT y ya les aparece primerito una aplicación Evit Project PERT. Este me parece que está bueno. Y ahí están las restricciones y las actividades que se tienen que ir cumpliendo. Entonces, justamente tal como se ve aquí, es más o menos lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Ir encontrando las mejores rutas de desarrollo de un proyecto. Entonces, cada una de las actividades y las diferentes etapas que se deben ir cumpliendo en el proyecto están aquí y nos permiten analizar ese proyecto. Bueno, más o menos el PERT tiene más relación con esta idea que está aquí, y este de acá es más relacionado a lo que es CPM. Ya vamos a ver cómo funciona. Entonces, en realidad esto es algo sumamente interesante. Como les decía, nos permite agilizar un proyecto. Le voy a instalar, que no había mantenido esta aplicación, para verle cómo funciona y ustedes también puedan estar al tanto. Y en cambio, en tema CPM, veamos si esta nos funciona. No, esto no es. Diagrama de decisión, veamos. Sí, podemos establecer las rutas críticas y podemos definir las etapas de un proyecto. Generalmente sí se tiene este problema, ¿no? O sea que no se sabe por qué actividades iniciar, cuándo se tienen que cumplir y muchas veces esa es una falla que se tiene en nuestro sistema, ¿no? Que no se cumplen las fechas de actividades que se deberían tener para poder manejar un proyecto adecuadamente. Entonces, lo que vamos a aplicar con el desarrollo de este sistema es conocer una nueva forma con la que ustedes puedan optimizar esos procesos y puedan manejarse de una mejor manera en lo que es la gestión de un proyecto. Nuevamente, ¿preguntas? ¿Hasta aquí? ¿Cómo está? Buenas tardes. Dígame. Sí, uno de los pasos es hacer la lista. Y una vez que tenemos ya hecha la lista, vamos a buscar hacer la red de cómo desarrollar ese proyecto. Ajá. Ya, muy bien. Bien, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que principalmente diferencia estos dos tipos de proyectos? Y es que se realizan el tiempo en el que, los estimados de tiempo en los que se realiza. Entonces, más o menos lo que uno analiza es una probabilidad de tiempos y el otro en cambio hace un análisis más determinista, o sea, va determinando esos tiempos de acuerdo a un análisis de diferentes pasos
Y CPM supone una compensación entre tiempo y el costo, mientras PERT se basa solamente en tiempos. Bien, CPM es un programa o un método determinista. A medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. O sea, es un sistema que va variando y que va analizando esos tiempos, y de hecho cualquier retraso que se desarrolla que se da en el transcurso de un proyecto, hacen que el proyecto vuelva a necesitar más tiempo, y a su vez obviamente tomen en cuenta que cuando una persona o una organización quiere desarrollar un proyecto, muchísimo le va, o una de las partes más importantes es el tiempo, ¿no? De cuánto tiempo me va a tomar este proyecto. Y si ustedes han trabajado o han visto alguna organización, o incluso en los proyectos que ya hemos trabajado en la universidad, en el instituto, ven que hay tiempos que muchas veces no se logran cumplir. Entonces muchas veces eso sí se da por la falta o tal vez el tiempo que nos falla de organizarnos bien, de definir, tal vez, ¿cómo les digo? Muchas veces es el incumplimiento de parte y parte, y muchas veces también es la falta de factores que no se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, digamos, ya nosotros decimos, queremos trabajar ¿cómo es? Con los GATS, que habíamos visto que queríamos trabajar en el proyecto de este semestre, y en cambio, por diferentes situaciones o circunstancias que ya no corresponden ni a uno ni a otro, ya no se puede trabajar. Ya se presentan inconvenientes para que se pueda lograr la coordinación, o sucede una cosa, o que en el gobierno, o que en el GAT se demoraron, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso más o menos son situaciones o circunstancias que nos van variando en el proyecto. Entonces, lo que permite este CPM es que se controlen esas circunstancias, y que vayamos definiendo el tiempo cuando cada vez se nos genere algún cambio. Perdón. Bien, en el CPM debemos tener un orden cronológico fijo, o sea, debemos conocer el orden o las etapas que se van a dar, y debemos considerar tiempos normales y tiempos acelerados de una determinada actividad según los recursos y la cantidad de recursos que se van a aplicar en cada una. Por otra parte, en cambio, PERT es un sistema probabilístico que considera que la variable de tiempo es una variable desconocida de la cual solo se tienen datos estimativos, o sea que el tiempo solo se puede estimar. Y el tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados. O sea, a lo que se enfoca es a un tiempo de espera, ¿no? O sea, se espera que en tanto tiempo se logre esto, o se espera que en tanto tiempo se logre otra actividad. Ya vamos a ver en el ejemplo cómo funciona. Pero en sí es prácticamente tiempos que no conocemos cuánto se van a demorar y cómo tenemos que... y las diferentes circunstancias que se van dando van a definir exactamente ese tiempo. Bien, PERT supone que la distribución de tiempos de las actividades son independientes, o sea que cada actividad define su tiempo de acuerdo a lo que cada actividad hace. Esta suposición, esto de suponer que cada actividad se desarrolla independientemente, es algo que muchas veces se cuestiona, porque dice que no, ¿cómo les digo? Que una actividad, si yo me demoro en la actividad 1, eso no va a influir en la actividad 2, pero muchas veces ya cuando estás en ejecución del proyecto sí influye en el tiempo que en realidad te va a tomar la otra actividad. Puede que lo hayas podido terminar más rápido, pero por el tiempo que te demoraste en la 1, la 2 te va a tomar más tiempo. Bien, entonces, ¿qué pasos debemos seguir para desarrollar un modelo PERT o un CPM? En primer lugar, es identificar las actividades y la duración específica, determinar la secuencia apropiada de las actividades, luego se debe construir un diagrama de red, determinar un tiempo requerido para cada actividad, determinar la trayectoria crítica, poner al día la carta del PERT según cómo progresa el proyecto. Es decir, esto ya es cuando estás haciendo ya el proyecto. Especificar las actividades individuales, determinar la secuencia de cada una de las actividades,
dibujar el diagrama de la red, estimar la época de la terminación para cada actividad, identificar la trayectoria crítica, la trayectoria más larga en la red PERT-CPM y finalmente poner al día el diagrama del CPM. Todo esto ya lo vamos a ver cómo se hace en la práctica. Bien, ¿qué ventajas tenemos? Es que permite organizar cada programa detallado de largo alcance, permite identificar los elementos más críticos del plan, identificar problemas, simular los efectos de cada una de las decisiones alternativas o situaciones imprevistas, ya casi se me acaba el tiempo, y simular los efectos de las decisiones alternativas o situaciones imprevistas, ya lo había dicho, reflejar en cualquier momento el estatus presente del plan de acción, es decir, conocer en tiempo real cómo está avanzando el proyecto, y es aplicable a una gran variedad de proyectos. Aquí, por ejemplo, actualmente se manejan varios sistemas de proyectos. Hay, por ejemplo, el System Project Management, hay el Business Project Management, que son BPM. BPM puedes usar en un BPM, puedes usar un sistema PERT o un sistema CPM, donde tú indicas ese tiempo que te va a demorar el proyecto. O sea, si estuviéramos viendo tal vez una clase de proyectos, podríamos analizar un poco cómo funciona el Business Project Management. Y existen sistemas, por ejemplo, SPSS, o existe Project mismo, un sistema básico que se maneja de Office, con el cual uno diseña el diagrama de Gantt, va actualizando las actividades y va controlando. Esto es muy importante para su carrera porque les va a servir mucho para poder saber cómo supervisar o cómo controlar un proyecto, ¿sí? Esto es una deficiencia que se tiene muchísimo aquí en el país, el incumplimiento de proyectos, pero justamente, y topando el tema de comercio exterior, que justamente ayer estaba conversando con un amigo que trabaja mucho con comercio exterior, con exportaciones, me comentaba que en uno de sus primeros proyectos de exportación habían tenido un problema con una entrega. Estábamos discutiendo, y ya me voy a pasar un poquito a comercio exterior, pero les comento nada más la idea. Ya en la clase del viernes les explicaré también un poco más de esto. Aquí en el país se tiene la idea de que para la exportación se puede manejar o se debería manejar de una forma en la que la gente, como les digo, busque formas asociativas, y de hecho en algunos lados ha dado resultado. Formas asociativas en las que los diferentes socios de las diferentes, por ejemplo, de una zona, como más o menos en San Lorenzo, me habían comentado en algún momento, la producción de concha con la extracción por varios socios, no es una mala idea, ¿no es cierto? A breves rasgos podemos verlo como una buena idea en la cual podemos tener varios abastecedores y con eso disminuimos o atacamos esta debilidad que les había comentado que tenemos, que es la de la producción a gran escala, la cual sí maneja, por ejemplo, China o manejan los grandes países en las grandes producciones que tienen, tanto por infraestructura, por tipo de suelos, por tipo del país mismo, la estructura física, el tamaño del país mismo no nos permite ser productores a gran escala. Entonces, al asociarnos podemos decir que apaleamos este sistema, pero el inconveniente es el incumplimiento de las personas. Y justamente me comentaba que él no, bueno, los dos no creemos mucho yo no creo mucho en el sistema asociativo. No es que, como les digo, hay que tener una estructura súper sólida y una capacidad muy grande de gestión para poder manejar un sistema asociativo, porque lo que y podemos entrar en discusión de este tema para la próxima clase también, el tema de asociatividad y exportación versus exportación individual o independiente, que de hecho pueden irlo revisando, pueden irlo poniendo al día para poder tener un tema de discusión de la próxima clase, en donde cuando tenemos varios socios se puede tener la capacidad de abastecernos de más productos, pero en cambio cuando tienes una producción controlada, por ejemplo, digamos que Diego se pone una empresa y se pone a comprar el producto, la concha, a diferentes productores, él ya les compra, ¿no es cierto?, y establece contratos de abastecimiento, pero dejarles como una libertad de abastecer, un compromiso de abastecimiento, aquí en el país falla y falla mucho. Entonces se han perdido grandes contratos de producción y de exportación
por esa falla o esa dificultad que se tiene desde el productor. Entonces, bueno, justamente ahí había tenido un inconveniente y me voy a esto porque para manejar un CPM o un PERT perdemos el tiempo si no va a haber disciplina en el control del proyecto. ¿Sí? El proyecto necesita mucho control y mucha disciplina para poder ser manejado bajo un sistema PERT. Esto de definir las rutas críticas lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo de establecerlo. Ahorita vamos a ver ejemplos de 6 actividades, de 5 actividades, pero en un proyecto real, como por ejemplo el que habíamos visto con ustedes, lleva alrededor de 30 actividades, 20 actividades, o un proyecto de verdad puede llevar sus 100 actividades por lo bajo. Entonces, eso ya requiere un mayor control y un mayor cuidado por parte de los actores dentro del proyecto, ¿sí? Y justamente aquí en las desventajas nos dice que asume que todas las actividades están definidas, que son independientes y son estables. Y este punto de estabilidad es el complejo. ¿Cómo logramos estabilidad si las personas en sí no pueden cumplirlo? La estabilidad tiene mucha relación con que las personas logren cumplir. Bien, listo chicos, les dejo con esta inquietud un ratito, me desconecto para que puedan volver a conectarse y acceder a través del mismo link, que ya se nos termina el tiempo, y continuamos ya con los ejemplos de lo que es el sistema PERT y CPM. Bien, entonces dice el método PERT es una técnica que permite dirigir la programación de su proyecto. El método PERT consiste en la representación gráfica de una red de tareas que cuando se colocan en una cadena permite alcanzar los objetivos de un proyecto. Ayuda a la gestión de proyectos informando tanto de los acontecimientos favorables como desfavorables que ocurren y es un instrumento valioso para la toma de decisiones. El método CPM, por otro lado, es un método de la ruta crítica, fue desarrollado independientemente del PERT, pero está estrechamente relacionado con este. Es idéntico al PERT en concepto y metodología, la diferencia principal está en el método por medio del cual se realizan los estimados de tiempo para las actividades. Con CPM los tiempos de las actividades son determinísticos, con PERT los tiempos de las actividades son probabilísticos y en la actualidad ha desaparecido en gran medida la distinción de uso entre PERT y CPM. Bien, vamos a ver entonces un ejemplo de PERT-CPM con la construcción de una casa. Entonces, según el método PERT, debemos plantear 3 tiempos para estimar la realización de cada una de las tareas programadas. Estas son tiempo optimista, tiempo más probable y tiempo pesimista. ¿Ya? Anoten por ahí esos 3 tiempos. Tiempo optimista, tiempo más probable y tiempo pesimista. Mientras que CPM nos ayuda a encontrar la ruta crítica, es la que determina la duración del proyecto y es prioritaria. Vamos a ver ya este sistema PERT que ya lleva la unión de estos dos proyectos. Bien, ¿qué es la ruta crítica? Es la que determinará la duración total del proyecto. Además, las actividades que la conforman deben hacerse forzosamente en el tiempo establecido. Todo proyecto puede tomar como mínimo una ruta crítica. ¿Ya? Ya vamos a verle más claramente. Bien. Tenemos entonces aquí la construcción de una ruta, de una tabla o un cuadro PERT. Este cuadro PERT, que representa la construcción de una casa, nos indica desde las actividades, ¿sí? Los nombres de cada una de las actividades, la descripción de cada una de ellas, ¿no es cierto? Aquí vemos un sistema simple, como les había dicho. Tenemos primero cimientos y paredes, luego plomería, electricidad, luego vamos con los techos, luego la pintura exterior y la pintura interior. Esto, si lo desglosamos, se nos hace un proyecto gigantesco. Términos importantes que se deben conocer es el predecesor, la actividad predecesora, y también existe la actividad antecesora, ¿no es cierto? La actividad que continúa después de cada una. Entonces, en este caso vamos a analizar solamente con actividad predecesora. Entonces vemos que para cimientos y paredes, la segunda actividad es la actividad predecesora es A. Para poder hacer la B, tengo que tener A. Para poder hacer la C, tengo que tener hecho A. Para hacer la D, tengo que tener hecho A. Para poder hacer la actividad E, tengo que haber cumplido la actividad B y la actividad C. ¿Listo? Luego, tenemos 3 tiempos. Tiempo optimista, representado con TO.
tiempo probable con TM y tiempo pesimista con TP. ¿Ya? Luego, esta parte de aquí la vamos a separar con una liñita. Vamos a hacer, esta es el tiempo esperado en semanas. El tiempo esperado generalmente se lo maneja con mucha relación al tiempo probable, porque es el que tiene más relación. Y bueno, si ustedes se fijan, es igual, ¿no? El tiempo esperado con el tiempo probable. Lo que nos permite este tiempo, o qué es lo que hacemos con estos tiempos, es tratar de mejorarlo. O sea, cuando yo trabajo con esta, al desarrollar cada una de las actividades, yo trato de llegar a mi tiempo optimista. Pero tomo en cuenta que si alguna cosa pasa, puede que mi proyecto, en realidad, en vez, supongamos, el primer caso nos dice cimientos y paredes. El tiempo probable nos dice en semanas, 4 semanas. Y el optimista nos dice en 2 semanas. Entonces sabemos que si ponemos presión y todo, y así todo está favorable y lo logramos de la mejor manera, podemos cumplirlo en 2 semanas. Pero si tenemos inconvenientes y problemas en la construcción, puede demorarnos 6 semanas. Caso que se nos dé un coronavirus, ahí sí ya no sabemos, tal vez unas 20 semanas. Pero ese es el caso en condiciones normales, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Bien, entonces ayúdenme respondiendo más bien. ¿Cuándo usamos tiempo probable? ¿Qué es el tiempo probable? ¿Ya? Ya, muy bien. Podríamos decir que es el tiempo que normalmente se demora, ¿no? Ya, muy bien. Ahora, el tiempo optimista, ¿en qué condiciones debe estar mi proyecto para que yo pueda desarrollarlo en un tiempo optimista? Muy bien, perfecto. Está comprendido el tema. Ujú. Exacto. Exactamente. Muy bien. Exactamente, sí. Muy bien. ¿Y el tiempo pesimista, en cambio? ¿Cuándo tenemos tiempo pesimista? Ya, puede ser. Ya, perfecto. Exacto, situaciones no previstas. Muy bien. Listo, entonces, gracias por su participación. Ahí vemos que tenemos esta relación de tiempos, ¿no es cierto? Por ahí, por eso es lo que justamente nos dice este método PERT. Aquí estamos viendo solamente un cuadro PERT, ¿ya? Entonces, por eso es lo que nos dice que PERT es muy probabilista, muy probabilístico, ¿no? Y la probabilidad es un sistema estadístico que se puede comprobar, que puede ser un sistema estadístico práctico, de hecho, que podemos hacerlo de una forma, comprobar que esta actividad se haya hecho de una manera práctica, pero también puede ser teórico. Entonces, si de una manera práctica hemos visto que normalmente en la construcción de unos cimientos y paredes de una casa de 100 metros cuadrados, en condiciones normales, sin acelerar la marcha y sin dificultades, nos demoramos 4 semanas, entonces tomando ese estimado lo tomamos nosotros también y decimos 4 semanas, ¿ya? ¿Por qué este pasa a ser el tiempo esperado? Porque es como el que podemos decir que es lo que es lo que nos va a convenir. Entonces ustedes miren que los costos y los costos para una construcción, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo súper bueno. Si yo me voy a demorar 4 semanas, pago $1000 de mano de obra. Pero si yo me vengo a demorar 6 semanas, vienen a ser 2 semanas más, voy a tener que pagar $1500.
Por otro lado, si yo me demoro la mitad de tiempo, voy a pagar $500. Entonces, ven ahí la relación con recursos es sumamente importante, ¿no es cierto? De los recursos con los que yo voy a poder desarrollar mi actividad versus con los que mi proyecto va a poder ser cumplido. Bien. Ahora, vamos a ver lo que es la ruta crítica. Bueno, en administración y gestión de proyectos, una ruta crítica es la secuencia de elementos que forman una red de actividades, las cuales son las que determinan la duración de un proyecto entero. Es decir, las redes de actividades que se demoran, que nos permite identificar ese tiempo que se va a demorar nuestro proyecto. Ahora, todas las actividades que teníamos anteriormente las vamos a vincular y vamos a crear una red. Teníamos las actividades A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Y al final, obviamente, ya nos pasa el fin. Entonces, teníamos la actividad A, que era A, B, C, D, E, las tenemos aquí. Y habíamos visto que teníamos las actividades predecesoras que eran para B, C y D, el predecesor es A. Entonces, si lo graficamos, eso nos está diciendo que A es predecesor de B, de C y de D, ¿cierto? Y luego nos dice que B y C son el predecesor de B y C es, el predecesor de E es B y C. Entonces, eso lo podemos ver aquí. B y C son predecesores de E, pero D no es predecesor de E, entonces va directamente al final, ¿sí? Toda actividad tiene un proceso, todo proceso tiene una actividad inicial y una actividad final, y luego del inicio viene la primera actividad. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Ya, avísenme si tienen alguna duda, si algo no se entendió. ¿Está entendido? Ya, a ver, entonces voy preguntando. A ver, Miriam, ¿por qué está E aquí? ¿Por qué E está aquí en este punto de aquí y no está acá? ¿Está por ahí? ¿No? A ver, ¿por qué E está en esta ubicación? ¿Por qué está aquí? ¿Y por qué no está acá? Ajá. ¿Por qué E se conecta a B y C y no se conecta a D? Pongan atención, no están en clase. Exactamente. Los... A ver. Tienen que fijarse siempre en el cuadro PERT. El cuadro PERT nos dice E tiene como predecesores a B y a C. Entonces, después de que B y C se cumplan, se cumple E. Exactamente. Entonces, B y C determinan E. Entonces, una vez que yo haga B y C, puedo pasar a E. Por eso está E aquí. Pero D no tiene conexión. Entonces, A pasa a D y D pasa directamente al final. ¿Listo? ¿Entendido? Ya, no quiero que se me pierdan porque después vamos a hacer cosas un poquito más complicadas con esto mismo. Aquí vamos a hacer el CPM y el CPM requiere que se conozca bien cómo son las predecesores. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Alguien más? John, Ardila, ¿está claro? A ver, pregunte. A ver. A ver. Bueno, como les digo, habíamos visto el cuadro PERT, ¿no es cierto? Entonces el cuadro PERT nos indica las diferentes actividades que tenemos que cumplir. Ahora,
para poder lograr llegar a cada una de estas etapas están las actividades predecesoras. No me voy a repetir porque la verdad está en el video y ya les voy a cargar en la plataforma y pueden verle nuevamente. Igual, John, si tiene alguna duda, me pregunta nuevamente cualquier cosa. Dígame. Ah, ¿estos números? Ah, ya, ya. Sí, ya les voy a indicar. Vamos a ver que los numeritos, miren el tiempo esperado. El tiempo esperado en semanas nos está poniendo 4, 2, 3, 1 y 5. Entonces, para el tiempo A nos dice 4. Entonces, aquí estamos ubicando las 4 semanas de A. Luego tenemos para B 2 semanas. Entonces, B 2 semanas. C 3 semanas. D 1 semana y E 5 semanas. Inicio y final no tienen tiempo porque inicia aquí. ¿Ya? Vamos a ver luego dónde estos tiempos son importantes y luego de dónde aparecen estos tiempos. Bien, para dar la ruta crítica, cada actividad se deben calcular 4 tiempos. ¿Ya? Eso es, ahorita estamos entrando ya a lo que es CPM. Esta es la determinación de la ruta crítica por CPM. Ahora, tenemos estas 4 definiciones: ES, EF, LS y LF. ES es del tiempo de inicio temprano, EF es del tiempo de terminación temprano, LS es del tiempo de inicio lejano y LSF es del tiempo de terminación lejano. 4 tiempos que van en cada una de estas bolitas. ¿Sí? Entonces, a cada una de estas bolitas las vamos a dividir de esta forma. ¿Ya? En el medio, donde dice nom actividad, tenemos el nombre de la actividad. Entonces, miren, tenemos el inicio con el nombre de la actividad, inicio A, B, C, D, E y fin. Ahora, como vamos a hacer que para calcular este tiempo se hace lo siguiente. Vamos primero a iniciar con ES, siempre empezamos con ES de la etapa inicio. ES es igual a EF, al más alto de la actividad anterior. Entonces, para cada EF nosotros iniciamos con el 0 del inicio, ¿ya? Y ES es igual al EF más alto de las actividades o la actividad anterior. Ya vamos a ver esto cómo es. Ya les indico que es sumamente fácil. Aquí, como no tiene antecesor, dígame. Exactamente. Ah, a mano. A mano, pero con la aplicación que tengo, con la aplicación que les estaba indicando es para hacerlo esto más rápido, ¿no? Pero a veces, bueno, vamos a tener que siempre iniciar por la etapa a mano para que se entienda. Ahora, no quiero que se me vayan a perder. Miren, lo mismo que está aquí, A, B, C, D, E y fin, están acá. A, B, C, D, E, fin. Ahora lo que vamos a determinar es los tiempos. Como les decía, tenemos que dividir la bolita en los 4 tiempos que tiene que sacar. ES, EF, LS, LF y así para cada una. Ahora, como iniciamos, vamos a iniciar ahorita. En esta primera estamos viendo que el tiempo de inicio es 0. Pasamos al siguiente. Entonces, recuerden que poníamos el tiempo esperado en la parte externa de la bolita. Entonces, vamos a ver que para el primer paso nos dice que EF es igual a ES de la actividad más la duración de la misma. O sea, el ES que tenemos aquí era 0, ¿no es cierto? 0 más 0 que nos dura la actividad, el inicio, recuerden que siempre dura 0, nos determina EF y EF es igual a 0. ¿Ya? ¿Qué decía en el primer punto? EF es igual a ES más alto de las actividades anteriores. Entonces, el ES de la actividad A ya viene a ser igual al EF de la actividad anterior. ¿Estamos hasta ahí? Fácil, ¿no es cierto? Luego, en el caso de la actividad A, su ES sería EF de la actividad inicio, que viene a ser 0,
Esta no es una actividad, solo se pone por cuestión de ejemplo y siempre se debe poner inicio. Pero aquí ya tenemos el tiempo de A. El tiempo de A son 4 semanas. Entonces, ya para poder sacar el EF de la actividad A, se haya sumando su ES más la duración de su actividad. Entonces, ES más 4 semanas de la actividad nos da el resultado 4 de esta actividad. Entonces, A, ¿cuánto tiempo se demora A? 4 semanas. ¿Listo? Pasamos así a la siguiente, a desarrollar cada una de ellas. Aquí va la importancia de por qué tenemos predecesores. Vamos a rayar un poquito. Miren, recuerden que habíamos visto que A era predecesor de B, A era predecesor de C y A era predecesor de D. Entonces, el EF que sacamos de A es igual al ES de la siguiente actividad. Entonces, B es igual el ES al EF de A, porque es su predecesora. 4, 4. El ES de C es igual a la actividad predecesora, que es A. 4, 4. Y D es igual a la actividad predecesora de A, que es 4. Ahora, pregunta. ¿Por qué B vale 6? ¿Por qué C vale 7? ¿Y por qué D vale 5? ¿Quién me dice? A ver si han estado atentos. Ráyale, ráyale. Ráyale cuál se suma con cuál. Tú también puedes rayar ahí. A ver, ¿seguro? Ay. Exacto. Raya, raya. Sí, hágale. Por Sí. ejemplo, profe, yo entendía así que aquí, la semana de aquí es 2 y con 4 serían 6, como explicó Marco, ¿no? Esta Sí, más esta. sí, con esta serían 6 Perfecto. semanas. Y acá igual mismo lo mismo porque 4. B vale 2, C vale 3, D vale 1. Entonces sería semana 4 y 1, 5. Fácil, ¿no es cierto? Sí. Ya, facilito. Hasta ahí estamos bien. Ahora tenemos, lo mismo sería para B, C y D. ¿Ya? Veamos entonces. Para el caso de ES de la siguiente actividad, cuando tenemos una actividad, miren que E era predecesora, B y C eran predecesores de E. Aquí cuando decimos predecesor siempre nombramos al que está antes, ¿no? B y C son predecesores de E. A es predecesora de B, C y D. Entonces, para el caso de ES, la actividad E se tendrá que elegir entre el mayor EF de las actividades B, C, D, siendo el mayor de ellos EF, igual a 7. ¿Ya? ¿Qué es esto? Entonces, el EF de C es igual a 7. Entonces, aquí yo tengo la duda entre 6 y 7, cojo el mayor. Entonces, el mayor es 7. ¿Listo? Entonces, aquí simplemente sumamos. Hacemos lo mismo, 7 y 5, 12. Y tenemos la otra semana. Ahora otra vez tenemos el conflicto en D, en el fin. Entonces, para saber el fin, tenemos que vienen dos predecesores de diferentes líneas críticas. ¿Sí? Ven que tenemos dos líneas críticas prácticamente aquí. Miren una que se está formando aquí. Tenemos esta. Pero desapareció porque aquí en cambio le ganó. Aquí desaparece porque el 7 le ganó a la de arriba, entonces llegó hasta acá. Ahora, lo que se nos forma es que tenemos esta indecisión de saber cuál de las dos es la línea más
la línea crítica de estas dos. Entonces 7 y 5 dan 12. 4 y 1 dan 5. Entre 5 y 12, ¿cuál gana? 12. ¿No es cierto? Entonces el tiempo ES de la actividad final viene a ser 12. Como la suma es 0, el tiempo EF viene a ser 12. Muy bien. Hasta ahí estamos completada la mitad del ejercicio. Entonces se procede normalmente a dar los valores faltantes para la actividad ficticia fin. También se procederá igual como se procedió con la actividad E. ¿Listo? Como habíamos visto. Hasta ahí tenemos completados 2 de los 4 tiempos que necesitamos hallar. Tenemos ya los de S y los de F. Ahora vamos a completar los de LS y los de LF. Bien, para calcular los de LS y LF, en cambio, vamos de regreso. El EF más largo, el LF más largo nos da, le igualamos al LF del tiempo más bajo de la actividad próxima. O sea, tomamos en la actividad fin, y aquí vienen, se ve claramente la actividad, LF de la actividad ficticia fin baja y se convierte en el LF, solo en esta primera vez, solo en este caso, ¿ya? Luego comenzamos a restar, entonces 12 menos 0, 12. Nos quedamos con el primer LS que ya tenemos de la duración de la misma. Regresamos de igual forma, 12 menos 7, 12 menos 5 es a 7. Ahora restamos de aquí. Ahora ya tenemos en cambio que regresó el LS al LF del sistema anterior. Y luego hacemos la misma actividad que hicimos anteriormente, pero ahora restamos 12 menos 5 nos da 7. Y luego procedemos al LF de la siguiente actividad. Ahora miren la diferencia. Yo regreso directamente por la línea que me marcó, ¿no? Por la línea más fuerte, por la cual yo marqué el siguiente ES. Entonces, el LF de las actividades B, C y D será el LS7 de la actividad E. O sea, aquí ya no pasa solamente a B y C, sino pasa a todos los predecesores. Entonces, el LS se halla de la misma manera mostrada anteriormente. Ahora, miren que en este caso pasamos a tener esto. ¿Ya? Pasó al LF de cada uno. ¿Cómo? Perdón. Aquí lo único que miren, aquí lo que pasó es que usamos como predecesora prácticamente a E antes de B, C y D. ¿Ya? Hicimos el regreso al revés. Sí, pero miren la ubicación. Miren las ubicaciones. En LF estamos, ¿no? Están en LF, LF. No vayan a confundir con los E. Estos son los LFs. Y entonces, luego igual hacemos la misma actividad, restando 7 menos 2, 5, 7 menos 3, 4, 7 menos 1, 6. Y pasa el menor, en este caso el LF menor, pasa al siguiente, LF. ¿Ya? Vamos a ver. Para el caso de la actividad A, su LF será el menor LS de las actividades B, C y D, siendo el menor de ellos LS4 de la actividad C. Luego se procede como siempre. Pasamos del LF de aquí al LS de acá. Uy. Ya me pasé. Ahora, tenemos este LS y pasamos al LF, ¿no es cierto? Lo siguiente que hacemos es igual la misma actividad. 4 menos 4 nos da 0. Así nos quedaría nuestra red con solo 4 tiempos por actividad. Sin embargo, aún no tenemos hallada la ruta crítica. Apenas estamos en la definición de los 4 tiempos. Miren, aquí pasamos del 4 menos 4 nos dio 0, 0 menos 0, 0. Ahí estamos con una actividad correcta, o sea, está bien. El inicio nos quedó en 0. En 0, exactamente. Ajá.
Esto nos está indicando que estamos llegando a tener adecuado el tiempo 1, ¿no? Que está cumplido adecuadamente en los tiempos. Cuando esto es grande es un revoltijo, pero bueno. Ya vamos a mandarles uno de unas 40 actividades a ver cómo nos va. Entonces, chicos, ¿aquí qué hacemos? Hallamos la ruta crítica. Tenemos el H0. ¿Por qué tenemos 0? Porque si restamos cada uno de estos, 0 y 0, 0 y 0, nos da 0. 4 y 0, 4 y 0 nos da 0. Aquí en cambio, parece que se me pasó una. Aquí en cambio tenemos 5, 4 y 5 y 7, 13, 12, ¿no es cierto? 6 y 4 son 10. Nos da, aquí este H1, este H está mal, es H1, es H2. Porque tenemos 7 y 5, 12. Y 4 y 6, 10. Es H2. Y luego tenemos 5 y 4, 9. Y 7 y 6, 13. Nos da también un H3. Entonces, nos vamos encontrando que el 0 nos va dando en la línea crítica de la mitad. Miren aquí, el H0 de la ruta crítica nos va dando en esta zona. Y eso nos conforma en la ruta en la cual nos va dando 0, la resta del LS y el LF nos va dando 0, esa va formando la ruta crítica. Si por ejemplo, si aquí me diera 0 entre este y este, la ruta crítica se iría por acá. Se haría así. Pero el que nos dio 0 en el anterior, el H que nos dio 0, fue esta de aquí. Entonces esta se convierte en la ruta crítica. ¿Qué nos dice eso? Que está bien calculado y que las 12 semanas es el tiempo que nos va a tomar el proyecto. ¿Ya? O sea, la duración del proyecto total es de 12 semanas. Con la suma de las actividades. O sea, la ruta más fuerte que yo tengo es de 12 semanas. ¿Qué tengo que hacer yo para bajarle el tiempo? Tengo que enfocarme en optimizar esta línea de trabajo. Y al optimizar yo esta línea de trabajo puedo disminuir el tiempo y convertirlo en otra ruta crítica, otra de las actividades, y podría disminuir el tiempo de producción de la casa. Entonces, ¿qué decimos? Que lo principal en la casa, para la construcción de la casa, es la actividad A, C y E. Entonces regresamos a nuestro diagrama, a nuestro PERT, a nuestro cuadro PERT. Era la A, C y E, ¿no es cierto? Entonces regresamos a nuestro cuadro PERT y nos damos cuenta que la A, la C y la E. Entonces, trabajo A, que es cimientos y paredes, influye en el tiempo. Luego el C, los techos, son necesarios que estén hechos los techos para poder hacer la pintura interior. Entonces yo debería agilitar mi tiempo en el techo, disminuirle mi tiempo en la elaboración de los techos para que la plomería y los techos estén al mismo tiempo y pueda yo comenzar a pintar más rápido y agilitar este tiempo probable que me dice de 5 semanas, que es grandísimo el de la pintura interior. ¿Se entendió? Facilito, ¿no es cierto? Hay que tomarse la etapa y hay que ir siguiendo los pasos. Ese es lo más importante, que uno tenga claro las etapas que se deben seguir en el proyecto. Bien, entonces, ¿qué nos dicen las conclusiones? Siempre es importante aquí, este ejercicio sí nos obliga a sacar conclusiones. Aquí nosotros, igual que como hacíamos en el método Simplex y en el método de programación lineal, recuerden que sacamos siempre conclusiones para poder optimizar. Entonces aquí lo que nos dice es que en todas las actividades de la empresa se requiere que las funciones administrativas, es decir, la planeación, organización y la coordinación y la dirección, para lograr eficiencia en los objetivos de la organización.
Bueno, aquí están unas conclusiones más generales como conclusiones relacionadas al tema, pero en la conclusión del ejercicio lo que debemos sacar es algo similar a que el proceso más importante o más influyente, de hecho, si le vemos, el C influye muchísimo en el tiempo de E. Si yo bajo el tiempo de C, el tiempo de E me va a bajar y por tanto si bajo el tiempo de E, ya me baja el tiempo de producción. ¿Listo, chicos? Eso sería más o menos lo que íbamos a ver en esta clase. Entonces, en este método PERT pertenece al principio al área de los programas dentro de la planeación, está íntimamente relacionado a las funciones administrativas y puesto es un programa dentro de la planeación, sirve de base a la organización como modelo para realizar un desarrollo objetivo y claro de sus etapas. Es parte del sistema de Business Process Management y es importante para lo que es la gestión de establecer restricciones que causen problemas, de acuerdo a la flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar los problemas. Supongamos que yo digo, a ver, ¿qué nomás vamos a pintar internamente? ¿O qué necesita techos? O supónganse, dice que los techos tienen que estar elaborados para poder comenzar a pintar. Entonces, ¿qué tal si yo digo, como gerente, supongamos que mi casa tiene varios cuartos, ¿no? Y supongamos que les digo, a ver, entonces vamos a ir techando el cuarto 1 y 2 para ir pintando esos cuartos, con eso vamos adelantando y va a empezar antes la pintura interior. Entonces eso nos va a permitir agilitar unas 2 semanas la pintura y eso nos disminuye 2 semanas de trabajo. El tiempo de producción de la casa es de 10 semanas y no de 12. Eso en costos es bastantísimo. Si le habíamos dicho que cada semana me cuesta $500, estoy disminuyendo $1000 de costos de producción. Bien, eso es, chicos. Pensamiento administrativo, disminución de costos, aumento de ganancias. ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Entendido? Para todo, para lo que desees, para cualquier actividad. Una vez que definas, ya van a hacer ustedes mismos en la tarea la definición de actividades que tienen que ir cumpliendo en diferentes proyectos o en diferentes programas y ustedes van a poder ver qué pasos se deben seguir, ¿sí? ¿Qué pasos debe seguir el proyecto para que sea bien desarrollado? De hecho, se puede aplicar en todo, pero en todo, porque una vez que defines actividades, defines el diagrama de PERT y luego defines el diagrama CPM, ya puedes saber qué pasos debes seguir y cuál está teniendo demasiado tiempo y cuál te está limitando y cuál debes optimizar. Eso es, chicos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, chicos. Muchas gracias entonces. Nos estamos viendo el día viernes para la clase de comercio exterior. Y con eso tendríamos la clase de la próxima semana y estamos libres. Y están graduados. Igual a las 6 de la tarde. Listo, chicos. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Cuídense mucho.